Amigos, ¿cómo están? Estamos en Ola Inmobiliaria, dominguito 14 de abril. Recuerden que el programa ya empieza a las 10 de la mañana por el horario de verano, que ya nos cambió desde la semana pasada. Y también recuerden que nosotros estamos muy pendientes de todos los comentarios y las preguntas que ustedes nos hagan en las redes sociales. Radio Fórmula QR, recuerden, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Nos pueden escuchar en el 92.3 de FM y en el 740 de AM. Y si gustan, el Twitter es @RFQR. Así que pues vamos a empezar este dominguito. Tenemos mucha información que proporcionarles. Dentro de ellas una pregunta que nos hicieron unos de los radioescuchas, un radioescucha en particular, y que quería saber sobre el tema de ejidos, así que trajimos a alguien especialista en ejidos. Ella es Patti Cardona, lleva 27 años trabajando aquí en Cancún. Sin lugar a dudas, yo creo que es una de las personas más profesionales que tenemos aquí en el estado inclusive, y ella nos va a dar cuenta de cuáles son los pormenores del ejido. También estuvo con nosotros o estará con nosotros el día de hoy Isaac Reza, y nos hablará sobre seguridad en el hogar. Recuerden que nuestros ámbitos de trabajo y nuestros ámbitos de hogar siempre tienen que venir acompañados de un proceso de seguridad, el cual está definido por nosotros mismos, porque no podemos esperar que todo el tiempo nos estén protegiendo. Así que nosotros vamos a hacer de nuestro hogar y de nuestra oficina un lugar más seguro con los consejos de Isaac Reza. También estará con nosotros nuevamente Rubén González, que nos quedó mucho a deber de la semana pasada. Él nos estará hablando nuevamente de el ámbito de evaluación, la necesidad que se tiene de ocupar un valuador al hacer una renta, una compra o una venta de un inmueble, y cuáles serían las repercusiones de no tenerlo. Finalmente estará con nosotros Lilia Mandujano, una bióloga profesional, consultora ambientalista, que requiere de darnos información, de proporcionarnos información muy importante, ya que los asentamientos irregulares aquí, como lo hemos venido platicando, están creciendo y se requiere de darle un orden a todo esto. Así que, amigos, esto va a ser un programa muy interesante, se los prometo. No dejen de vernos, no dejen de escucharnos. Vamos a tener nuestras cápsulas, vamos a tener las breves, y pues arrancamos. Esto es Ola Inmobiliaria, yo soy James Tobin. Vamos a escuchar a Patti Cardona, quien responderá a una pregunta que nos hizo Alejandra López Quintero a través de las redes sociales, y hablaremos respecto de los ejidos. ¿Qué es lo mejor para obtener el resultado que deseamos al comprar o sesionar en un ejido? Pues antes de iniciar esta entrevista, que va a ser fascinante porque además estamos contestando una pregunta que nos hizo uno de los radioescuchas, quiero mandarle un saludo a mi suegrita hermosa Sonia allá en Argentina, que se lo he prometido y que siempre me escucha. Así que, suegra hermosa, aquí le mando un saludo desde México. Y pues vamos a empezar. Aquí está con nosotros Patti Cardona. Ni siquiera necesita presentación, porque yo creo que es la institución inmobiliaria aquí en Cancún y en Quintana Roo. Muchas gracias por estar con nosotros, Patti. Gracias por invitarme, James, y bueno, para que le pongan cara al Patti Cardona. Claro, seguramente algunos no la conocen. Ella es Patti Cardona. 27 años llevas trabajando 27 en esto, ¿no? En Cancún, 2 en Monterrey, mi ciudad natal. Ya, sí. pues, algunos años atrás, así que tienes mucho que decirnos. Y la pregunta expresa que se nos hizo por el medio, fue en redes sociales, fue ¿qué consejos nos puedes dar tú para el ejido? Recuerda que, como comentamos, los ejidos tienen una particularidad para cuando se compran o se compra la cesión. Nos hicieron una pregunta desde las redes sociales en donde nos están solicitando que demos información respecto de cómo protegernos cuando compramos un terreno o un inmueble en una zona ejidal. Y bueno, como sabemos, puede ser ejido, puede ser título de propiedad, que ya no es ejido, pero este proceso es importante que las personas lo conozcan. Si tú nos ayudas explicándole al público cómo es esto y cómo se pueden proteger, te lo voy a agradecer mucho. Adelante, el micrófono es tuyo. Bueno,
Hay que entender que el ejido viene del 92, donde se modifica el artículo 27 de la Constitución, fue en el periodo de Carlos Salinas, y donde se permite ceder. De hecho, la misma modificación del artículo no es clara, como muchas cosas en nuestras leyes. Habla de ceder, como bien dices tú. Tendría que ser un proceso, para hacerlo perfecto, tendría que ser un proceso que yo dudo que haya un 10% de ejidos en el país que lo hagan tal y como marca la ley. Sin embargo, en el ejido donde yo tengo experiencia y por el que puedo hablar, que es el ejido Alfredo B. Bonfil, pues ¿qué te digo? Le decían la pechuga de oro, porque quedó pegada a la zona urbana de Cancún. Entonces, el consejo que yo le doy, como le daba a todos mis clientes, a ver, entendamos, estamos en un Cancún, en el 2000, llega la gente, quemó todas sus naves, ¿quiere comprar algo? ¿No hay nada? No hay, solamente hay tierra ejidal. A ver, vas a tener una cesión de derechos que te va a dar el ejido Bonfil, pero después tendrás que sacar esa tierra del régimen propiedad ejidal al propiedad privada, y eso es todo un proceso, y es un pago. No es que vuelvas a pagar la propiedad, es que tienes que sacar esa tierra porque antes no es tuya, jurídicamente no es tuya, lo sabemos tú y yo, James, aunque no somos abogados, ninguno de los dos. Entonces, ¿qué consejo les doy? Primero, yo lo que te puedo decir, y quiero hacer mucho énfasis en eso, es que el ejido Bonfil, las 2-3 errores que he tenido no dolosos, que se ha vendido la misma tierra, porque me ha pasado, el ejido ha respondido, ¿sí? Pero si tú ya compraste al ejido Bonfil, acércate al ejido. El ejido tiene su abogado. Ya pasaron pues del 92 a la fecha muchos años, ya se están enseñando cada vez más, ya tienen un abogado de cabecera, cosa que no tenían en el 2000, los asesoraba el mismo gobierno. Entonces, y que sí te quede bien claro una cosa, si tú estás comprando un terreno, por decir un valor, James, a 1,000 pesos metro, finalmente vas a pagar a lo mejor ya con regularización, servicios, a lo mejor otros 1,000, ¿sí? Entonces, acércate al ejido y aguas con los abogados agrarios como con los corredores de bienes raíces. O sea, acércate al ejido, que el ejido te diga cuál es el proceso. Hay mucha gente que tiene un título de propiedad, ahorita no sé cuál sea la pregunta expresa de la radio escucha, pero hay gente que tiene un título de propiedad, por darte un ejemplo, y ese título llegó por toda una hectárea y mi terreno es de 1,000 metros. Entonces yo quiero regularizar, ¿sí? Pero además, ese título ya regularicé, quiero escriturar mis 1,000 metros, ¿sí? Hay que hacer una subdivisión, ¿sí? Ante catastro y ante desarrollo urbano. O sea, porque ya no es como antes de que ibas al ejido y la cesión, no, hay que hacerlo por las autoridades competentes. Y entonces tienes que hacer un pago, tienes que tener el predial pagado de toda la hectárea para poder hacer esa subdivisión de esos 1,000 metros, e ir sacando de 2 en 2, porque si son 3 ya es fraccionamiento y ya procede, tú y yo lo sabemos, otra situación y otro proceso que es más complejo. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Que se acerquen a quien sabe, ¿verdad? Yo, como te dije, en mi inmobiliaria, que es chiquitita, micro, tengo un área de servicio social donde a gente que no tiene recursos comprobables, sí, como las hay, da becas y como así, yo los beco, y personalmente es algo que yo hago, porque pues a mí mi trabajo me apasiona, me encanta, y me da mucha tristeza oír historias donde la gente perdió su patrimonio porque estuvo mal asesorada, porque creyó en el primo, en el hermano, en el cuñado, y finalmente hubiera podido recuperar su dinero o gastar menos si se hubiera acercado a alguien que realmente lo asesorara con voluntad de que las cosas se den. Entonces, primero ir al ejido y no olvidar cómo funciona nuestro registro público. Si el terreno tengo el título, Pati, pero ¿para qué gasto en escritura? Pues mira, sí, nada más que el título está a nombre del ejido Alfredo B. Bonfil. Claro. Por lo tanto, el dueño es el ejido Alfredo B. Bonfil, no tú. Entonces, hay que escriturar y hay que tener las cosas y hay que revisarlas en el registro público eventualmente, porque pueden existir errores no dolosos. Claro, y esto, lo que nos está diciendo Pati es muy importante, porque miren, el ejido, como lo marca, realmente es un territorio federal que se cesiona y que posteriormente se hacen las escrituraciones, vamos a decir así, se emiten los títulos de propiedad de los que está hablando Pati. Por eso, cuando nosotros nos acercamos al ejido y a veces nos venden una
porción de Ejido, nos están vendiendo una cesión de derechos. Nos están cediendo. Solo nos están cediendo los derechos sobre esa propiedad. No nos están dando la propiedad como tal, que es lo que está diciendo Pati. Ahora, vamos a suponer, como lo acaba de explicar, que se emite un título de propiedad por 1 hectárea, pero yo solo tengo la cesión sobre 1000 metros. Así que para que yo pueda tener mi escritura, primero se tiene que titular toda el área, la hectárea, se tiene que hacer una subdivisión del terreno ante el desarrollo urbano y catastro, que es todo un proceso, tú y yo lo sabemos. No, ahorita hay un caso que te platico, salió un título por 17 hectáreas. Imagínate reunir a los propietarios de 17 hectáreas porque hay que pagar ese predial y luego ya hay un fraccionamiento que no tiene esa situación legal jurídica, ¿no? De fraccionamiento, entonces hay que hacerlo, o sea, es todo un proceso que a mí me encanta, o sea, desenmarañar cosas me encanta, la verdad. Pues sí me gusta, aunque no soy abogada, pero ¿qué pasó? Yo vendí tanto, cedí tanta tierra y llegaba la gente de México, gente con buena voluntad, traían a sus abogados, la primera, la segunda, la tercera vez, pues abogado agrario, ¿no? Ya me daba cuenta cuando a veces era su abogado, pero no era su abogado agrario, no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que mantener. Realmente, Pati, yo te quiero felicitar por el trabajo que haces, además por el profesionalismo que siempre has mostrado. Tienes esta área social que, pues bueno, aquí está los radioescuchas. Pati Cardona, solo tiene que buscar a Pati Cardona y les va a aparecer. Y ella es alguien que yo puedo recomendar muchísimo, pero hay mucho que hablar de esto. Desgraciadamente, pues el tiempo se nos acabó. Como siempre, se acaban las cosas rápidamente y hay mucho de qué hablar, así que muchas veces hemos dicho, es muy probable que te vuelva a invitar. Okay. Y espero que me aceptes la invitación porque se necesita que de las personas que nos están escuchando escuchen de profesionales como tú cómo se hacen las cosas y cómo se hacen bien, ¿sí? Ahora sí quiero aclarar que no soy abogada, sin embargo, pues ya he hecho este proceso durante 27 años, ¿no? Ya te damos el título por eso. Muchas gracias. Vámonos a una cápsula, por favor. Cápsula, adelante. X-Towers en Puerto Cancún. Se ubica en la zona más privilegiada de Cancún, sobre el Boulevard Puerto Cancún, a unos pasos de la Plaza Marina Town Center, cerca del campo de golf y la marina de yates. El proyecto: 2 torres de 20 pisos con un total de 116 departamentos de 3 y 4 recámaras, con vistas al mar, la laguna Nichupté, el campo de golf, los canales de navegación de la marina de yates y la reserva ecológica. Los departamentos. Los departamentos de 3 recámaras tienen 256 metros cuadrados, con 16 metros de frente y 16 metros de fondo, con una amplia terraza de 56 metros cuadrados y 200 metros cuadrados interiores. El diseño permite tener 360 grados de luz natural y 270 grados de vistas panorámicas. Hay departamentos tipo penthouse de 2 y 3 niveles. Los acabados. Pisos de mármol en todas las estancias, revestimiento de mármol en los baños, sanitarios y grifería de gama alta, cancelería de aluminio antihuracanes, carpintería de madera con acabado en encino gris, paquete de demótica inteligente incluido para el control de iluminación, accesos, aire acondicionado, persianas y sonido. Sin duda, un lugar extraordinario para vivir e invertir. Agenda una cita para conocer el departamento muestra al 9981-01-3742 con Damián Domínguez. Agenda una cita para conocer el departamento muestra al 9981-01-3742 con Damián Domínguez. Te espera para darte la bienvenida. X-Towers. Isaac Reza es un especialista en temas de seguridad y, como sabemos, necesitamos siempre estar seguros en nuestro hogar o en nuestra oficina o comercio. Así que lo citamos aquí para que nos diera información al respecto y algunos tips. Escuchemos lo que nos tiene que decir. Bueno, aquí estamos. Recuerden, estamos en Radio Fórmula QR. Esto es Sola Inmobiliaria. Yo soy James Tobin. Nos pueden escuchar en el 92.3 de FM, 740 de AM, en nuestras redes sociales, Radio Fórmula QR, en Instagram, Facebook y en YouTube.
y también en @rfqr, y estamos con nada más y nada menos que Isaac Reza, el Tatich Nohoch de la seguridad. ¿Y por qué queremos hablar de la seguridad? Pues es un tema que está bastante candente el día de hoy, y tenemos que estar protegidos, y a veces no tomamos en consideración consejos que nos pueden dar personas expertas como tú, y pues te agradezco mucho que estés con nosotros, Isaac. Pues nada, al contrario, muchas gracias a ti, James, por invitarme, muchas gracias a ustedes, muchachos, y muchas gracias al auditorio por escucharnos. Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Hoy estamos viviendo una situación bastante complicada, no solo en nuestra ciudad, sino en el país, en tema de seguridad, y esto nos obliga a tener que cambiar nuestra forma de vida. Hoy tenemos que estar muy atentos, ya no dejar la bicicleta allá afuera como solíamos hacerlo, los juguetes de los niños tirados en el patio. Tenemos que ser mucho más cuidadosos, ser más proactivos en lugar de reactivos, invertirle un poquito a la seguridad de nuestra casa, poner barreras físicas, poner protectores, cercados, en su momento sistemas electrónicos de seguridad. Las alarmas son una herramienta muy útil para proteger el patrimonio de la familia. Cuando este paradigma que estamos viviendo hoy, que veo que en muchos casos las personas se resisten a entender que hay que modificar nuestra actitud hacia nuestra seguridad, me hace pensar que a veces no estamos como escuchando las voces. ¿Qué le puedes decir a las personas como consejos básicos de seguridad en el hogar? Como ya dije hace un momentito, que le inviertan un poquito de acuerdo a sus posibilidades a la protección. Algunas veces se invierte de manera equivocada, se levantan grandes muros alrededor de la casa, lo que propicia que si un ladrón se introduce dentro del patio, desde el exterior no se puede ver. Si hay alguien dentro de la casa, queda a merced del delincuente. Lo ideal es poner protección que pueda ventilar y que pueda permitir que se observe desde la calle. Ya. Que no dejen las luces encendidas cuando salen de la casa por algún par de días, unas vacaciones. A veces creen que dejando la luz encendida le dan un poquito de protección. Esto le indica a los delincuentes que no hay nadie en la casa. Pídanle a algún vecino, algún familiar que recoja la correspondencia, que le dé una barridita a la puerta principal, porque la acumulación de basura, de correo, también es un indicativo de que no hay nadie en la casa. Fíjate que ayer estaba leyendo que también una buena medida es la poda de árboles frente al hogar, porque también a veces los usan para brincarse, ¿no? Sí, por supuesto, hay que ubicar los que pudieran ser elementos de facilitación para el delincuente, que le sirven de trampolín, de escalera, iluminar el exterior de la casa. Algunos amigos míos a los que les he ofrecido la posibilidad de poner un sistema de alarma me contestan: no, yo tengo perro. El perro es además de ser un magnífico animal, muy amoroso con los seres humanos, pues es insuficiente para proteger una casa, porque está limitado. El delincuente puede lastimarlo de manera pues muy grave, aun cuando el animal esté pretendiendo defender la casa. Lo puede herir, lo pueden envenenar, o simplemente lo pueden engañar dándole alguna golosina. En algunas ocasiones hemos sabido de gente que llevó perra en brama a un lugar con la finalidad de neutralizar un par de perros furiosos, y los perros pues no pudieron sucumbir a su instinto y se pusieron a retosar con la perra mientras los ladrones saqueaban una casa. Sí, que debes tener experiencias en esas cosas, ¿no? Cualquier cosa que podamos decir. También creo que sería importante hablar un poquito de cómo se debe desenvolver uno en el hogar. He escuchado que hablar por teléfono o contestar llamadas, encuestas, cosas así, también llegan a ser situaciones que pueden ser complejas, ¿no? Sí, hoy día, pues con tanta tecnología, el ladrón no se ha quedado fuera.
utiliza todas las herramientas, las redes sociales, se pone a navegar y observa quién postea ahí fotos con objetos codiciables, vehículos, relojes, viajes, y entonces ve la posibilidad, e incluso hasta avisan cuando no van a estar. Dicen, la próxima semana salgo de vacaciones, y esto es un indicativo para el delincuente de que no va a haber nadie en la casa y que pueden con total libertad allanarla, ¿no? Sí, también a veces los niños pueden llegar a ser una fuente de información por la inocencia que tienen, sí, y que contesten un teléfono y que contesten una encuesta, o que son mucho más fáciles de engañar. Tienes razón. Incluso el personal que nos ayuda en la casa, o nuestros padres cuando están de visita, que no conocen a nuestras amistades y reciben una llamada de alguien que dice ser amigo nuestro, que nos viene a pagar, que nos trae un recado. Yo creo que debemos de aleccionar a nuestros padres, a nuestras familias completas, al personal que nos ayuda, a nuestros hijos, para que sean muy cuidadosos en cuando toman una llamada de un desconocido. Suelen ser muy amigables, suelen ser muy cordiales los delincuentes, convincentes, sí, incluso algunos hasta dramáticos. En alguna ocasión supimos de alguien que llamó a una casa preguntando por un doctor. Lógicamente la señora le dijo, no, aquí no vive. Dijo, oiga, es que tengo a mi hijo en los brazos, está convulsionando, por favor, dígame que ahí está el doctor. No, señor. Bueno, ¿quién vive ahí? Y la señora le dice, no, aquí vive el ingeniero Cárdenas, o no me acuerdo cómo se apellidaba, ¿no? Dice, aquí, esta es la casa del ingeniero. ¿Y no está él? No, ahorita no está. Y ya de ahí la señora se dejó ir diciendo información que le solicitaba el delincuente. Obviamente, pues, con el interés, con la intención de robar su casa. Sí, hay que ser cuidado. Y hay que también tener presente que estar en el hogar, uno tiene que estar a gusto, uno tiene que estar tranquilo, uno tiene que estar contento. No hemos tocado el tema de los comercios, porque también ahí se puede dar, y es más, existe una mayor incidencia en el tema del comercio, ¿no? ¿Cuáles son también tus propuestas para el comercio? Bueno, obviamente no podemos cerrar las puertas. El comercio tiene que estar abierto precisamente para atender al cliente que viene a comprar los productos que se vendan en el negocio. Sí tomar precauciones en el manejo del efectivo. En muchas de las ocasiones, cuando tenemos algún dinero en efectivo y por no gastar, nos vamos solos al banco o enviamos uno de nuestros empleados, cuando podríamos utilizar alguna de las empresas que tienen vehículos blindados, personal armado para hacer este tipo de traslados y no estar nosotros en riesgo y no darle oportunidad al delincuente de salirse con su cometido. Sí, eso es yo creo que de los principales retos es hacer que el ciudadano tenga claridad que hoy tenemos que darle mucho más tiempo a nuestra seguridad. Recuerden que es importante tener planes con nuestra familia, es importante tener planes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y también es importante en nuestro trabajo. Así que pues, es una invitación, y derivado de nuestro espíritu de ayudar a que estemos mejor tanto en nuestro hogar como en nuestra oficina, pues este es el consejo que le estamos dando con el especialista Isaac. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Isaac, por estar aquí con nosotros y sobre todo por haberle dedicado el tiempo al auditorio. Al contrario, James, muchas gracias a ustedes por la invitación, por darme oportunidad de hacer algunos comentarios a este respecto, y ojalá haya oportunidad de que nos vuelvas a invitar. Hay mucho material que le podemos dar a la ciudadanía para ayudarle a prevenir situaciones que lastimen su patrimonio. Cuando estamos comprando o construyendo un inmueble, debemos estar seguros de que tenga las características para poder habitarlo de una manera sustentable, ecológicamente hablando. Nos dimos a la tarea de encontrar a un experto, en este caso una experta, que es Lilia Mandujano, y que es una bióloga que también da consultoría ambientalista y nos va a platicar sobre este tema. Vamos a escucharla. Bien, amigos, aquí estamos de regreso
Y nos está acompañando en este programa Lilia Mandujano, a quien conozco desde hace algunos años. Ella es bióloga, consultora ambiental. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Lilia. Gracias, James, por la invitación. Buenos Lilia, días. la idea de que tú estés en el programa es que nos platiques un poquito de los temas ambientales y los inmuebles. Algunos se preguntarán, pues, ¿por qué tiene que ver un biólogo con los inmuebles? ¿Nos ayudas con una respuesta? Sí, cómo no. Pues mira, en mucho. Porque si tú pretendes invertir en un bien raíz, y dependiendo qué proyecto tengas que hacer, pues necesitas ver si se te permite, ¿sí? Primero que nada, si se te permite hacer lo que tú quieres hacer y qué medidas debes de tomar en cuenta para no alterar. Va a haber siempre alteración siempre que haya un desarrollo, pero qué medidas debes tomar para que el desarrollo pues sea lo más sustentable posible y además se cumpla con la normatividad ambiental. Cuando se está construyendo, normalmente aquí en Benito Juárez al menos, en Cancún, hay muchas zonas que son irregulares. ¿Qué pasa ahí? En las zonas irregulares, híjole, pues mira, sí es un problema gravísimo. Yo creo que casi todo Cancún ha crecido a través de zonas de invasión, zonas irregulares. Por lo tanto, pues eso ha generado muchísima contaminación, sobre todo, y desforestación, ¿sí? Porque cuando hay terrenos irregulares y no están dentro de los planes ya de desarrollo urbano, pues no pueden entrar los servicios de agua, de drenaje, de luz, etcétera, deben de llegar antes de que se empiecen a comercializar y a distribuir estos predios, ¿no? Entonces, cuando hay invasión, pues no vamos a tener, obviamente, contaminación del agua, principalmente por los residuos líquidos, ¿no? Fecalismo al aire libre, o peor aún, utilizan cenotes para desechar estos residuos, etcétera, y además una deforestación desmedida, ¿no? ¿Y qué se puede hacer ahí para tratar de contener, o si ya se encuentra, para tratar de componer o arreglar esto? Pues mira, tiene mucho que hacer el municipio, regularizar lo antes posible a todas esas zonas para poder bajar fondos federales, etcétera, y meter los servicios municipales, ¿no? Es una tarea titánica, porque además mucho de las invasiones también ha sido provocado por el mismo gobierno, ¿no? Sí. Campañas políticas, etcétera, le ofrecen a gente, vente, te regalo tierras y después vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, eso es histórico, ¿no? O sea, de años tiene que eso pasa, y lo he visto en todas las campañas, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar primero que nada evitar que eso pase cada vez que se piense hacer, y ya todos los que están ahorita, bueno, pues tienen que rápidamente regularizarlo, meterlos en planes de desarrollo urbano, todas esas zonas de invasión, para poder meter los servicios lo antes posible. Fíjate que la zona que tenemos como un cinturón ahí, que los ejidos, vamos a hablar del ejido, pues carecen de los servicios. Así y muchos trabajan con fosas. ¿Cómo son estos? ¿Son biodigestores les llaman, o cómo les llaman a las...? Bueno, mira, ojalá fueran biodigestores, ¿sí? Normalmente, bueno, en zonas de invasión, normalmente es, y más en la península y en esta zona de Quintana Roo, que hay filtración fácil por el tipo de suelo que tenemos, y se forman cenotes, oquedades, ¿sí? En donde la gente lo utiliza, pues por un lado pueden utilizarlo para sacar agua, ¿sí? Pues, porque hay agua, pozos para extraer agua, porque no hay el servicio de agua potable, y por otro lado encuentran en el otro extremo de su predio otras oquedades, y bueno, las utilizan de sanitario. Entonces eso, bueno, es una contaminación y para el manto freático, pero también una afectación grandísima para la salud, ¿sí? Porque obviamente pues bacterias fecales, etcétera, pues te las estás tomando, ¿no? Y además eso, bueno, va llegando el manto freático hacia el mar, ¿sí? Y bueno, se contaminan nuestros recursos. Entonces, eso es de los peores de los casos. Cuando
ponen fosas sépticas, si llevan realmente un diseño de ingeniería adecuado, pues está bien, ¿sí? Sin embargo, también lo que hemos visto y lo vemos todos los días, es que estas fosas sépticas entre comillas, normalmente no están bien impermeabilizadas, por lo tanto hay filtraciones de agua y bueno, viene siendo lo mismo, ¿sí? Ahora, al haber filtraciones de agua, tampoco nunca se saturan, ¿sí? Entonces la gente pues no las vacía. Si está funcionando bien la fosa séptica, entonces pues se va a saturar, entonces la gente tiene que enviar una pipa, vaciarla y llevar esas pipas a las plantas de tratamiento del sistema público para que sean tratadas. Y entonces, bueno, no habría problema. Entonces, tienen que ser pues sistemas realmente más complejos, ¿no? Técnicamente viables, ¿no? Y esa es la realidad de lo que muchos están viviendo hoy. El tema ambiental es de suma importancia. Se nos acabó el tiempo, Lilia. Te agradezco muchísimo. Sí, tenemos. Hay mucho que hablar de esto. Hoy se nos ha acabado el tiempo. Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado. Seguramente vas a regresar como muchos de los que han estado. Y pues muchas gracias, Lilia. Te agradezco mucho. La semana pasada nos quedamos con ganas de seguir escuchando a Rubén González, el Pato, que es un experto evaluador y que tiene mucho más que decirnos, tanto así que no terminamos la semana pasada. Así que vamos a volver con el Pato y escuchémoslo. Bien, esto es importante entenderlo porque podemos tener 3 diferentes valores en un avalúo y dependiendo para lo que estemos buscando el valor es para la función que nos va a tener. Por ejemplo, déjame poner un ejemplo y a ver si voy bien. Imagínate que tengamos un terreno en una esquina sobre una avenida principal y el terreno tenga un valor de, voy a poner, se compró a lo mejor en 100,000 pesos y se le puso una obra de 100,000 pesos. Su valor físico sería 200,000 pesos hasta ese momento, pensando en términos muy simplistas. Sí, algo muy sencillo. Claro. Sin embargo, ese terreno en particular puede tener una gran ganancia por ser un área comercial y entonces al sacar la capitalización podemos ver que a lo mejor el precio no es de 200, puede ser de 300 o de 400. ¿Voy bien en esa parte? Hasta ahora nos hablando de algo muy simplista, es porque necesitamos que nos entiendan las personas que nos están viendo, ¿no? Sí, claro. Y finalmente el método de revisión, ¿cómo le llaman? ¿De comercial? Sí, es comparativo de mercado. Comparativo de mercado, en donde vemos otros inmuebles que tengan las mismas características, homologamos y a lo mejor nos sale en 300 o en 400. O sea, sí podemos tener estas diferencias, es lo que quiero tratar de hacerle notar a las personas. Sí, mira, para darte una referencia que se pueda entender la diferencia de los valores en función del método utilizado, el ejemplo más representativo es entender que una cosa es costo y otra cosa es precio. El costo es un valor de reproducción, es decir, cuánto te cuesta hacerlo. Primero, normalmente en un bien inmueble lo primero que requieres pues es el terreno, como bien dijiste. En este caso, tengo una esquina, bueno, ya tengo el terreno. ¿Qué necesito para que, pues bueno, yo le pueda sacar un aprovechamiento? Construirlo, es decir, todos los ladrillos tienen otro ingrediente más. Ahora, después de eso serían las obras complementarias, como viene siendo, no sé, a lo mejor si se trata de una esquina comercial y es un edificio, pues lo que pudieran ser los elevadores, ¿no? Para poder llegar al interior de los inmuebles. Entonces ahí tenemos ese valor físico, que es el valor de reposición, pero el mercado ya es otro, ¿sí? O sea, en el mercado nosotros podemos tener el mismo inmueble, pero en cuanto se están comprando y vendiendo inmuebles con características similares y no necesariamente tienen que coincidir los métodos, o sea, el valor de reposición me dio una cantidad y el valor de mercado, comparativo de mercado, puede estar por encima o por debajo, dependiendo de las condiciones físicas, económicas, políticas y sociales, que son factores externos que influyen para en ese momento definir el mercado, que es la oferta y la demanda. Okay.
Y ahora, esto es muy interesante, sobre todo cuando vamos a hacer una compra o una venta de un inmueble. Definitivamente. Ahí sí se requieren los 3 valores. Cuando tenemos ya la definición de este valor que se hace por un método que supongo que nos podrás decir, no rápidamente, pero sí de manera general cómo se hace. Sí. Y ya al tener este precio o este valor, porque realmente es un valor lo que estamos buscando, esto sirve para poder hacer una compraventa en definitivo, y de ahí se derivan también impuestos. ¿Es correcto esto? Afirmativo. Por favor, explícanos un poquito cómo es para empezar el método de la evaluación. Bueno, aquí es muy importante tomar en cuenta cuáles son las principales causas por las que un inmueble no se vende. ¿Sí? La principal causa es que tengas un impedimento legal, y la otra es un mal precio. Entonces, una vez que tú requieres conocer tu punto de partida para tener esa base, pues bueno, tienes que mandar a hacer un avalúo para que tú puedas sustentar, en este caso, tu negociación. O sea, mientras tú no tengas un avalúo, que sería lo ideal, pues tratándose de que estamos hablando de un patrimonio, ¿sí? Lo ideal es contar con el avalúo. Ahora, ¿qué es lo más importante al inicio de un trabajo evaluatorio? Lo más importante al inicio de un trabajo evaluatorio es el objeto y el propósito. ¿El objeto a qué se refiere? Al tipo de valor. O sea, como tú bien mencionas, el valor puede ser el valor físico, que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Yo única y exclusivamente de este inmueble requiero conocer cuánto vale las construcciones. ¿Por qué? Porque yo tengo una sociedad y mi socio, quiero disolver esa sociedad y quiero que me pague mi inversión, los ladrillos que yo construí, y de cuánto fue mi inversión. A mí no me interesa el valor comercial, nada más que me repongan lo que fue el valor de mi inversión física como constructor. Ahora, ya tratándose de una compraventa como tal, pues bueno, el propietario siempre te va a decir, bueno, mi precio es ¿no? Sí, o sea, siempre se va, pues tiene muchos factores, pues, que sentimentales y muchos argumentos para decirte, bueno, es que yo aquí lo construí con una cimentación muy profunda, y te va a decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues a todos nos gusta vender y vender bien. Entonces, teniendo esos parámetros como referencia, te das cuenta que pues el que vende va a pedir lo más alto que se pueda, pero el que compra te va a decir, no, espérame, pues para mí tu inmueble no los vale aquí esto. Entonces, por eso necesitamos definir al inicio de ese trabajo evaluatorio cuál es el objeto, es el tipo de valor, que sería conocer el valor comercial. El propósito, pues el uso que se le va a dar a ese dictamen de valor, ¿no? A ese dictamen evaluatorio. ¿Por qué? Porque los usos pueden ser muchos. Puede ser, pues ya directamente para el otorgamiento de un crédito, directamente para la notaría, para escriturar o para un seguro. Entonces es muy importante que siempre que se vaya a solicitar un avalúo se defina el tipo de valor y el uso que le vas a dar al dictamen, y de ahí depende la normatividad. Y ahora, existen técnicas evaluatorias, sí, ¿no? Sí. ¿Están estandarizadas a nivel nacional o es local? ¿Cómo funciona esto? Bueno, como les comenté, las técnicas o enfoques o métodos comúnmente empleados es el de reposición, el de capitalización y el de mercado. A lo mejor estoy siendo un poco repetitivo, pero son los comúnmente empleados. Entonces, ¿cómo podemos saber que se hizo un buen avalúo? Pues cuando se aplican cuando menos 2 de estos métodos, ¿no? Okay. Y obviamente dependiendo el uso que le vayas a dar al avalúo. Por lo general, en todos los avalúos para crédito, ¿sí?, lo que se requiere es conocer el valor comercial. ¿Por qué? Porque la institución financiera lo que necesita es conocer ese valor comercial, porque en función de sus políticas te va a prestar sobre un porcentaje del valor comercial del inmueble.
Que es lo que al final recuperaría si llegara a tener alguna contingencia de pago, ¿no? Y eso también le da una cierta certeza de que no está prestando por abajo de lo que puede costar el valor. Definitivamente. Aunque bueno, también es muy importante mencionar que los avalúos tienen una vigencia, ¿no? O sea, los avalúos realmente son válidos para la fecha en la que se practican. ¿Cuál es esa fecha? Pues el día que se va a ver el inmueble. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, ¿sí? Hay muchos factores, ¿sí? Sobre todo los factores externos que pueden crear, modificar o destruir ese valor. El ejemplo más claro aquí en Cancún es un huracán. Claro. O el tema de la seguridad ahorita, ¿no? Claro. Que es algo muy importante. Todo esto es importante y no solo se requiere para, como decía hace un rato Rubén, para obtener un crédito. Hay muchas otras opciones, o más bien existen muchos otros objetivos por los cuales obtener un avalúo. El consejo que yo les puedo dar, porque así lo hemos vivido, es que cuando vayan a hacer un avalúo se acerquen directamente con valuadores que presenten una cédula, que estén avalados por el gobierno, porque muchos se pueden decir valuadores o les pueden decir que les van a dar una opinión de valor, y la realidad es que se requiere que se haga con una técnica especializada, profesional, y que perdure la firma, porque ustedes también son de alguna u otra forma como fedatarios de ese valor, sí, ante autoridades y corresponsables, ¿también lo son? Sí. Existe un marco jurídico que regula la actividad. Para el Estado de Quintana Roo es la Ley de Evaluación para el Estado de Quintana Roo, donde se establecen los requisitos que se deben de cumplir para poder ejercer la actividad, como es tener el grado de licenciatura, estudios de especialidad, maestría o doctorado en evaluación, dependiendo el tipo de especialidad, porque también no quiere decir que una persona esté preparado y capacitado para evaluar cualquier tipo de bien, o sea, tomando como referencia ya desde el punto de vista en la evaluación o en los bienes, se puede evaluar todo lo que sea lícito, tangible o intangible. Entonces la ley para el Estado de Quintana Roo prevé las especialidades, como está la especialidad de bienes inmuebles, la especialidad de maquinaria y equipo, la especialidad de negocios en marcha, la especialidad de joyas y obras de arte. O sea, no deja de ser algo muy atractivo para quien quiera dedicarse a la actividad evaluatoria. Pues ahí está, señores. Este es Rubén. Rubén, te agradecemos mucho. Rubén González, desde Guadalajara, lo trajimos, lo importamos aquí a Cancún. Te agradezco muchísimo la entrevista y espero que nos puedas regalar una en el futuro, porque seguramente va a haber muchas personas que van a estar preguntando por los servicios de evaluación. Con todo gusto, James, como siempre, muy agradecido de tu invitación. Soy de Guadalajara, pero ya más de 20 años viviendo aquí en Cancún y en Quintana Roo, Playa del Carmen. Entonces, pues bueno, siempre es un gusto estar con ustedes y aportar lo más que se pueda. Muchísimas gracias. Esto es Sola Inmobiliaria, amigos. Yo soy James Tobin. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. No quisiera dejar de hacer un resumen de todo lo que estuvimos platicando y todo lo que vimos en el programa, porque es muy importante. Primero hablamos con Rubén González, con quien nos debía una entrevista desde la semana pasada, porque tuvimos que ampliarnos al respecto. Ahora ya tenemos en nuestro cúpulo de herramientas saber que un valuador es necesario para una operación inmobiliaria, y yo podría recomendar que siempre. La bióloga Lilia Mandujano es una experta en consultoría ambiental y que nos dio referencia respecto de las necesidades que se tienen al adquirir un terreno en materia ambiental. Muy importante esto, porque el manto freático se está contaminando y necesitamos detener esto. También nos acompañó este día Isaac Reza, un especialista en temas de seguridad, y como lo sabemos hoy, la seguridad es algo que no podemos dejar de lado, ni en nuestra casa ni en nuestra oficina. Contestamos a la pregunta de Alejandra Quintero, que nos hizo a través de redes sociales, y en donde ella quería profundizar en temas ejidales.
trajimos a Patti Cardona, que es la especialista en temas ejidales aquí en el municipio de Benito Juárez, especialmente en el ejido Alfredo B. Bonfil, quien tiene 27 años de experiencia aquí y otros 2 en su natal Monterrey, como nos lo comentó. Y pues creo que con esto nos dio un panorama amplio de lo que es el ejido. En lugar de tener un problema, ella nos dio una solución. Pues bien, amigos, con esto llegamos al final de este programa Hola Inmobiliaria. Yo soy James Tobin. Acompáñanos, por favor, el próximo domingo en otra Hola Inmobiliaria.